Jorge Ricci vivía en Santo Tomé cuando tenía apenas 18 años y uno de sus amigos, el Negro Pacero, había hecho un taller de teatro con Carlos Cataña acá en Santa Fe. Y como nosotros teníamos un grupo cultural que organizábamos espectáculos de teatro, llevábamos coros, llevábamos conferenciantes, músicos, estábamos metidos en la pomada, digamos, cultural. Y él vino con esta idea, dice, si a ustedes les parece, eran los tiempos, era el año 64, época democrática, el presidente era Ilia, el gobernador era Tesio, y el intendente de Santo Tomé era el doctor Mario David, que era muy accesible, y bueno, el Negro nos entusiasmó a todos, éramos un grupo de muchachos que jugábamos más al básquet que otra cosa, y un grupo de chicas, amigas, y dijimos, vamos a hablarlo. Él iba a hablarlo a Carlos Cataña. Cuando lo habla Carlos, Carlos le dice que tenía mucho trabajo. En esa época, aunque parezca mentira, había gente de teatro que vivía del teatro, dando clases, talleres, había grupos en los pueblos, había grupos en los barrios. Entonces Carlos tenía como 3 grupos, no daba abasto, y además el Teatro de los 21. Nos dice, yo no puedo, pero el que puede, si ustedes quieren, es Alfredo, o sea, Pato Cataña, su hermano menor, que también era del Teatro de los 21, daba clases en Humberto Primo, cerca de Rafaela, y dice, a él le queda un espacio, si ustedes quieren que venga Pato. Bueno, dijo el Negro, que era el que más lo conocía, sí, Pato es un gran actor y muy buena persona, etcétera, etcétera. Bueno, la cuestión es que en el término de 15 días hablamos con el intendente y se formó el grupo municipal de Santo Tomé, el grupo de teatro de la Municipalidad de Santo Tomé. Nos dieron generosamente la directora del Jardín de Infantes número 26, doctor Manuel José Gálvez, un salón que tenían con escenario y todo, y allí teníamos llave, íbamos a ensayar por la noche cuando no había nadie, creo que 2 veces o 3 por semana, y así empezó mi historia teatral. Yo era muy introvertido. Yo escribía desde los 14 años, desde tangos hasta poemas. Lo que sí yo nunca me hubiese imaginado es estar arriba de un escenario. Era muy tímido, muy introvertido, y sin embargo fue el único que quedó a través del tiempo haciendo esta pantomima, esta pirueta escénica. Hicimos con el grupo de Santo Tomé, hicimos un hermoso trabajo con las historias para ser contadas, que era un espectáculo emblemático del Teatro de los 21, que habían andado por toda Latinoamérica. También era un espectáculo emblemático del Teatro Fray Moncho de Buenos Aires, con Oscar Ferriño en la dirección, una obra de Dragún muy linda para iniciarse, muy simple, con pequeñas historias, las historias para ser contadas. Estrenamos, nos fue muy bien, y al otro año, al segundo año, hicimos un espectáculo de verano en el cual hacíamos una obra de Fernando Arrabal que se llamaba Picnic en el campo de batalla, que es preciosa, en donde el soldado que está en la guerra lo vienen a visitar los padres, y en un momento aparece el soldado enemigo, y terminan comiendo, haciendo un picnic, los 2 soldados de distinto bando con los padres de uno de ellos. Y junto con ese espectáculo, porque era una obra corta de Arrabal, hicimos un poema de James Tarver que se llamaba La Última Flor y que era un canto a la paz, digamos. Ese espectáculo nos ayudó en la parte coreográfica Graciela Martínez,
Obviamente todo esto lo dirigía Alfredo Pato Cataña, y en el año 66, cuando al leporino de Onganía se le ocurre hacer un golpe de Estado y lo echan a patadas al pobre viejo Ilia, que fue uno de los más honrados que tuvimos en la Casa de Gobierno de este país, y lo tuvieron que sacar a empujones porque no se quería ir, y salió por la puerta de adelante, no en helicóptero. El que lo empujaba era el general Julio Alzogaray, hermano de Álvaro Alzogaray, una familia inolvidable para este país. Oscura. Entonces allí quedamos huérfanos. Allí empezó el éxodo, el exilio, el traslado de mucha gente de teatro. Nuestros padres, nuestros jóvenes padres, Carlos Cataña, Alfredo Cataña, Cocho Palantonio, Oscar de Gregori, Juan Carlos de Petre, bueno, mucha gente que se fueron, algunos a Buenos Aires, otros se fueron a Costa Rica, otros se fueron a Venezuela, en donde había gobiernos democráticos. Y se creó una diáspora tal que, digamos, empezó el momento en que el rey tuerto tenía que dirigir a los ciegos. Entonces, mis compañeros me propusieron que yo dirigiese con 20 años, pero nunca llegamos a hacer el montaje. A partir de ahí, yo me di cuenta que esto me importaba, y Juan Carlos Ubiedo, que era un actor muy bueno, santotomecino, que había vivido muchos años en Europa y había vivido en Centroamérica, tenía un montaje de Jetatore en Sá Pereira, donde uno de los actores después fue un gran crítico cinematográfico acá en Santa Fe, que era Emilio Toivero, toda una muchachada joven que estaban haciendo esta obra de La Ferrer, que es muy divertida, muy linda, y Juan Carlos recibe una oferta en Córdoba en esa época y me dice: Jorge, me tenés que suplantar. Y bueno, empecé a dirigir algo ajeno. El montaje estaba media asta y yo empecé a dirigir. Me dijo: tené cuidado con uno de los actores, que es el que hace el estanciero, porque él es payador y el pueblo lo conoce. Le van a empezar a pedir que empiece a recitar poesía y no lo saca más del escenario. Bueno, lo hablé con el tipo 50 veces y, por supuesto, el día del estreno estuvo como 20 minutos recitando y no se iba nunca del escenario. Ahí no termina la historia. Yo, joven vanguardista, se me ocurre, como Jetatore era la yetatura, el personaje traía mala suerte, se me ocurre hacerlos echar incienso en la casa, un conjuro para que se vaya la yetatura. Y efectivamente se me ocurre hacerlos bajar al público. Cuando bajan, el que llevaba el brasero lleno de brasa, era Emilio Toivero, que era un buen muchacho pero muy torpe. Se tropieza en la escalera, tira los carbones, las brasas, el cura, el jefe comunal y todas las mujeres de Sá Pereira se abrieron porque las brasas caían en la primera fila. Bueno, fue una anécdota que quedó para el recuerdo, digamos. Con el teatro tengo varios. Yo con mi madre iba al Teatro Municipal cuando yo tenía 12, 13 años. Lo vi actuar al viejo Luis Arata, y digo el viejo porque ya era un hombre de 80 años, en una comedia vulgar y silvestre, pero era Luis Arata, un grande. Lo vi actuar a Alfredo Alcón haciendo Recordando con Ira, con Cristina Vanega, que era una nena,
que era un espectáculo bellísimo, un clásico del teatro contemporáneo inglés, de John Osborne. Y recuerdo también haber ido con mis amigos a ver Revista Porteña y verlo actuar a Alfredo Barbieri y a Don Pelele. Don Pelele era una especie de Alberto Olmedo extraordinario. Alfredo también, los dos. Entre otras cosas, los dos lo imitaban a Goyeneche y Cárdenas, que eran los cantores de Troilo. La verdad que el resto de la revista no me acuerdo, pero de ellos dos tengo muy grabada la imagen. Pero las dos cosas que más me conmovieron a mí vienen del teatro independiente. La primera fue en el TIM, Teatro Independiente del Magisterio de Rosario, que dirigía Carlos Matus, que después se fue a vivir a Buenos Aires y hizo un famoso espectáculo que era La Lección de Anatomía. Él hizo, yo no recuerdo si era, sinceramente, no recuerdo la obra, pero creo que era un teatro absurdo el que hacía él. Y creo que era no de Samuel Beckett, sino de Ionesco, de Eugene Ionesco. Eso tendría yo 14 años. Pero a los 17, cuando estábamos ya amagando a armar nuestro grupo, me fui con uno de mis amigos, el Copi, nos atrevimos a ir a Teatro de Arte, que era en San Martín 2222, y en esa época para dos muchachos de Santo Tomé, tomar la línea H, cruzar el puente, llegar a San Martín y ver un espectáculo de teatro independiente, era casi como si hoy te vas, digamos, a Nueva York a ver una comedia musical. Y da la casualidad que el espectáculo que daban era de Carlos Cataña, la obra, se llamaba Tres en el centro de la Tierra, y trabajaban Juan Carlos de Petri, con quien yo después trabajé, Ricardo Gandini, con quien yo después trabajé, y Francisco Cocusa, con quien yo también después trabajé en el Grupo 67. Además, amigos. Después se transformaron en amigos. No, obviamente. Juan Carlos está en Venezuela, va y viene de Venezuela a la Argentina, y cada vez que viene tiene una casa en Santo Tomé con su mujer, y nos seguimos viendo como si nada hubiese pasado, digamos, a través del tiempo. Y con Ricardo fuimos amigos hasta que desgraciadamente se despreocupó, como dicen los ecuatorianos, y se fue de gira. Con Chino nos veíamos menos porque estaba más siempre en Buenos Aires. Y ese espectáculo, yo me acuerdo que salimos y nos decíamos con Copi, hablan como nosotros, porque eran muchachos, eran tipos que si nosotros teníamos 17, ellos tenían 22, 23, y los personajes eran muchachos, era un grupo de muchachos que hablaba, es decir, esto es lo extraordinario. Yo había visto mucho radioteatro, había visto mucho, ¿cómo se llama?, filodramático, Las mariposas no cumplen años, Abel Santa Cruz, los clásicos del radioteatro, bueno. Pero claro, eso era una ficción ajena a nuestra cotidianeidad. Cuando vimos Tres en el centro de la Tierra, y por eso yo me enojo cuando le pegan tanto al realismo, pobrecito, porque el realismo, es decir, es un espejo de la realidad justamente. Obviamente que hay que encontrarle el sentido metafórico, teatral, artístico. ¿Y a dónde querer poner el espejo? Exactamente, claro. Pero, es decir, eso es lo maravilloso. De pronto ir a ver un espectáculo donde vos te sentís absolutamente identificado con los personajes y te parece que vos podés ser parte de esa historia, digamos. También después vi cosas en Buenos Aires que no las olvidaré nunca.
verla a Alejandra Boero hacer Raíces de Wesker, por ejemplo, es inolvidable. A Miguel Ligero, un actor extraordinario, un comediante, haciendo Comedia Negra, una obra inglesa. Verla a la gran Inda Ledesma dirigiéndolo al Halcón y Rafael de Abelardo Castillo, y así sucesivamente hasta llegar a equipos como el equipo Pairó de Kogan y Monti, que para mí después fueron mis amigos también, fue muy importante. Pero volviendo al tiempo histórico, después de esa experiencia, ya estuve abierto, el resto ya había desaparecido. Entonces yo quedaba solo en La Pampa. Estamos hablando de la década del 61. Estamos hablando del año 66. Onganía. La cultura en ese momento, porque época de dictadura, digamos, ¿qué cambios vos considerás que sufrió en esa transición, digamos, que pasó Claro. del golpe de Estado a... Claro, la cultura venía, la cultura, digamos, por lo menos el teatro independiente, la literatura joven, el cine joven, las expresiones, digamos, de las nuevas generaciones, venían muy embaladas desde el gobierno de Frondizi en 1958, y a pesar de todos los pequeños trapisondas que le hicieron a Frondizi, la cosa cultural seguía muy viva. No se olviden que en esa época Paco Urondo era el director de cultura de la provincia de Santa Fe, y que Cocho Polantonio era el secretario de Cultura de la Municipalidad de Santa Fe, y se hacían espectáculos maravillosos en todos lados, en los barrios, en los parques, en las salas, y siguió eso con Ilia, pero en el año 66 empieza, digamos, más que nada un gran éxodo, gente que se fue del país. Venezuela era un lugar muy codiciado, estaba Carlos Andrés Pérez como presidente, que hizo una gran presidencia, después hizo una segunda que daban ganas de matarlo, pero la primera creció a través de tipos como Carlos Jiménez dirigiendo el Festival Internacional de Caracas, Juan Carlos Gené, después Juan Carlos de Petre, mucha gente argentina que se fue. Los venezolanos tenían un cartel en los negocios que decía: no tomes a un argentino porque mañana será tu jefe. La Argentina estaba muy bien ranqueada cultural e intelectualmente. ¿Y eso se termina y empieza una orfandad? No se termina totalmente, porque en esa época aparece una Griselda Gámbaro, un Tato Pavlovsky. Es decir, felizmente el teatro es como el tango. Siempre se dice que el tango se va a morir y no se muere nunca. En Santa Fe no hubo tanta persecuta, digamos. ¿Sabes qué pasa? Que ya éramos, de alguna manera, una expresión más, el teatro en sí, y sigue siéndolo, es una expresión minoritaria comparado con el cine o comparado con los recitales de rock, que después vino el rock nacional. Yo digo que el teatro argentino, una de las partes importantes del teatro argentino está en los recitales de rock, porque si vos lo escuchás cantar a Fito Páez es para meterlo preso. Ahora, el show que arman es fantástico, más allá de que Fito es un gran músico y un gran letrista, o a Charlie o a cualquiera. En general, el rock nacional, yo le digo el rock nacional, pero porque es así, nos llevó la juventud del teatro, se llevó la juventud que iba al teatro independiente en gran parte a partir de los recitales de rock. Allí estaba la juventud. Y allí estaba un poco la pólvora, digamos. Había, como hay ahora, algunas salas privadas, independientes, como decimos nosotros. Una era Teatro de Arte, que siguió hasta el año 76 con Carlitos Tiel, hasta el año 76 en San Martín 2222, que había que subir una escalera. Si uno va ahora hay un montón de
placas de distintos profesionales. Estaba el club universitario, creo que arriba de lo que es Las Delicias, ahí en San Martín y Humberto Primo, que hoy es Hipólito Yrigoyen. Ahí arriba había una sala. Sí, ahí había una sala que era del club universitario. Yo ahí vi, por ejemplo, las paredes manchadas de Juan Carlos de Petre, que hablaba de la persecución a los judíos. Vi otra obra que hicieron ellos de Brecht, que ahora no recuerdo el nombre, pero se hacía teatro ahí también. Y creo que había otros lugares. Yo, la verdad, no tengo presente muy bien. El teatro Cincel Taller de Teatro, que estaba donde después estuvo el Cine Club, que era una galería, la galería que después se transformó en, no sé, no quiero hacer chivos, pero creo que es Musimundo o algo así. Que está ahí en San Martín, entre Primera Junta y Tucumán, si no me equivoco. Ahí estaba la Galería Chaplin, bueno, el Cine Chaplin, y claro. la salida. En esa época era muy importante calle San Martín, la calle de nuestros teatros, como yo digo en La mirada en el agua. Pasaron muchos años, se perdieron esas salas. Esa sala era la de Israel Viñac, que fue otro de los directores importantes de aquella época, y reapareció el teatro en San Martín con la 3068. Hasta la Marechal también, pero pertenece, pero es oficial, no es independiente. Y bueno. Esos espacios son los que vos recordás. Sí. Como referentes teatrales, por ejemplo, de aquel entonces, además de los que vos nombraste, sí. ¿había otros grupos que estaban conformados como tales? Sí, estaba el teatro de los 21 era, digamos, Gardel. Ajá, claro. Lepera era el teatro de arte de Carlitos Thiel. El de los Cataña era los 21. Después apareció Teatro Época con Cocho Palantonio, que había dejado un tiempo por su actividad de funcionario, pero que antes había sido el que creó el teatro de arte junto con Miguel Brascó. Miguel Brascó fue uno de los primeros, el primer director del teatro independiente en Santa Fe. ¿Y en Cincel? En Cincel, taller de teatro, el que dirigía era Israel Viñac, que venía de Buenos Aires, había trabajado en los teatros independientes de Buenos Aires. ¿Había además otros grupos? Sí, estaba el grupo del Teatro del Magisterio, que lo dirigía Eduardo Rión, y después, bueno, al poco tiempo apareció el Grupo 67, que es donde yo recalo, solo el Pajarito, después de dirigir en Zapereira, se va a dirigir abajo de las tribunas del Club Gimnasia y Esgrima de Ciudadela. Y hace una obra que se llama Juan Cualquiera, que era de un autor, un muchacho que había muerto del barrio, y que dirigía a la muchachada de ahí de Barranquitas, en esa obra, que fue una experiencia muy linda también de teatro popular. Y después los conozco, sobre todo a Juan Carlos de Petre y a Teresita Istillarte, que en ese momento era su mujer, y me pongo a trabajar como ayudante de dirección en La extraña tarde del doctor Burke, que fue un espectáculo inolvidable, que estuvo como 6 meses en cartelera en Buenos Aires. Lo llevó María Luisa Bember al Teatro del Globo, y ese espectáculo, a fin de año, creo que en el año 68, salió en la revista Panorama, que en esa época era la revista cultural por excelencia, o política cultural, la foto de La extraña tarde del doctor Burke, del Grupo 67 de Santa Fe, y esperando al señor Sloan, algo del señor Sloan que dirigía Alberto Ure. Eran los 2 espectáculos más importantes de la temporada teatral de Buenos Aires.
tuve el honor de participar del Grupo 67, y después nos fuimos a vivir al campo. Estuvimos como 1 año y medio en una quinta que alquilamos en Santo Tomé, pleno gobierno militar, con un ojo clínico extraordinario. Estábamos a 2 cuadras de los cuarteles. Nunca entendí por qué no nos mataron. Vivíamos en comunidad, éramos grotowskianos. Claro, o barrianos también. No, ¿cómo es? Barba todavía era un discípulo. No existía. En ese momento era Jerzy, Grotowski, punto. Claro, y la convivencia. Bueno, ahí vivía un matrimonio que era Juan Carlos y Teresita, otro matrimonio que era Derli Prada y Gogó Ferreiro, que eran actores del Nuevo Teatro de Buenos Aires, eran porteños, y nos vieron en la extraña tarde del doctor Burki y se vinieron a vivir a Santa Fe para trabajar con nosotros. Y estaba Ricardo Gandini, estaba yo, digamos, los solitos, los solteros, y estaba nadie más. Los que vivíamos ahí éramos esos 6. ¿Cómo era espera, la diaria? Y venían a ensayar todos los días el chino Cocusa, su mujer de entonces, y otra muchacha también, Astesiano, Estela Astesiano, que falleció joven, y empezamos a hacer un trabajo donde Juan Carlos, metodología que Juan Carlos aún hoy mantiene en pie, que es el teatro viviente, que le llama a él, que tiene 2 o 3 libros, y que ha hecho espectáculos maravillosos en Venezuela. Para mi gusto, a veces un poco místico, pero francamente teatrales. Y empezamos a meternos en una pieza toda pintada de blanco, absolutamente sin nada. Esa pieza se transformó, la transformamos en nuestra sala. Entrábamos todos los días a las 10 de la noche y salíamos cuando a Juan Carlos le parecía que había terminado la experiencia. Podían ser las 2:15 de la noche, las 3 de la mañana o las 6. ¿Qué hacíamos? Hacíamos, como decía, creo que era Peter Brook, desnudarnos, sacarnos todos los vicios y tratar de mostrarnos lo que hoy hace toda la muchachada, tratar de mostrarnos en nuestra fibra más íntima, en nuestro lugar más desconocido. Yo ya no sé qué hice yo allí, ni qué hacían mis compañeros, pero sé que había mucha pared, muchos abrazos, muchos momentos de soledad, y fue una experiencia muy rica, pero que bueno, esas cosas que pasan en los grupos, de pronto hubo algunos conflictos en el terreno afectivo, y algunos como yo nos fuimos, Derli, Gogo, yo, formamos otro grupo que se llamó el Teatro, no, Mandala no era, Mandala vino después, de Mandala mexicano. Formamos otro grupo con ellos y con Oscar de Gregori, hicimos una obra de Ovaldía. Sí, sobre un soldado alucinado, que lo hacía yo al personaje ese, el protagónico, digamos. No me puedo acordar, El Nitrógeno. El Nitrógeno. Y lo dirigió Derli y Oscar de Gregori, que era un hombre de teatro importante de acá de Santa Fe, que se fue a Buenos Aires después. Derli y Gogo volvieron a Buenos Aires también, trabajaron después en el Pairó, en obras de Monti. Derli hizo cosas muy lindas, era un gran actor. Gogo abandonó un poco la cosa, su mujer, pero siempre lo recuerdo como un tipo muy talentoso. Pero después de eso, siempre tuve, digamos, un cable a tierra que fue mi mujer, en esa época era mi novia, en el año 69 se transformó en mi mujer,
y si no me equivoco, hasta el día de hoy sigue siendo mi mujer. En esa época yo me di cuenta que no, que no podía con ese tipo de experiencias, no. Y quedaron Juan Carlos, Chino y Teresita, y ellos hicieron un espectáculo que se llamó Yesidas. Un espectáculo que se hizo en Buenos Aires con mucho éxito también, en Santa Fe naturalmente. Yo creo que esa experiencia derivó en la continuación de ese grupo 67, que después yo ya no estaba más, fueron presos porque vivían en comunidad y estuvieron un año en la cárcel. Los ayudó Alfredo Alcón, los ayudó el director del diario La Voz del Interior de Córdoba, el director del diario El Litoral en ese momento, de Santa Fe. Salieron muchas personas de testigo de que ellos no eran guerrilleros ni estaban en una actividad. Esto no es para hablar mal de los guerrilleros, pero es como si a vos te llevaban por peluquero y te dedicabas a la plomería. Ellos hacían teatro, un teatro muy, muy especial, pero nada que ver con una cuestión política. Lo que pasa en esa época se estilaban mucho las denuncias. Ellos habían alquilado una casa en Guadalupe y uno de los vecinos, que parece que era un especialista en alcahuetería, le hizo caer el ejército, le pusieron a monita y lo mandaron a la cárcel. Eran todos mentiras y después felizmente salieron todos. Juan Carlos perdió la vista, lo tuvieron que operar de los 2 ojos y cuando salieron no quisieron saber más nada con la Argentina y se fueron primero a París y después terminaron en Venezuela, primero en Cumaná, en la parte de la playa venezolana, en el Caribe, y después viviendo en Colonia Tovar, un lugar muy hermoso, cercano a Caracas, y tenían sala en Caracas, y allí crearon el Teatro Altof, Altos de Santa Fe, que era un lugar que se llamaba así, en Cumaná, no es que ellos lo pusieron por Santa Fe, pero naturalmente les gustó que sea Altof. Ese grupo aún sigue vivo, y tiene discípulos en Madrid, en Buenos Aires, en Caracas, en muchos lugares. Juan Carlos se transformó en un verdadero maestro internacional. Y en mi caso, yo fui construyendo otros grupos de trabajo. Después que hicimos el nitrógeno, Derligó se volvieron a Buenos Aires, Oscar se fue a Buenos Aires, otra vez me quedo solo, como digo yo, en actores de provincia, y me encuentro con Ricardo Gandini, y con Ricardo Gandini y Cristina Telesco hacemos un espectáculo en base a una serie de improvisaciones, que de alguna manera fue mi primera obra, aunque teníamos muy poco texto, que se llamaba La Llanura Estremecida y que tenía un aire entre grotowskiano, digamos, y barbiano, si se quiere. Eso es el año 71. En ese mismo momento trabajamos en algunas cosas con Hugo Maggi y con Osvaldo Maggi. Hugo armó Los Mameli, yo le compuse alguna canción por ahí, y aparte de eso lo dirigía Osvaldo Maggi, que desde hace muchos años vive en Portugal, lo dirigía en Clave de Clown, y con ese espectáculo fuimos a Buenos Aires, hicimos temporadas, 1 o 2 meses en Buenos Aires, en Rosario, en distintos lugares. Pero yo empecé a sentir que había que tener un equipo. Yo soy convencido de que el mejor teatro que se hace en cualquier lugar del mundo es un equipo. Uno habla de Stanislavski y el Teatro de Arte de Moscú.
Uno habla de Barba y es el grupo que tiene allá, no sé si en Dinamarca o por esa zona. Uno hablaba de Grotowski y era el grupo que tenía en Polonia, Grotowski, y que no vivían todos juntos, pero vivían, digamos, alrededor del teatro, y trabajaban permanentemente, se lo permitía, digamos, el Estado. Y después vino la experiencia de Cantor, que fue muy parecida a la de Grotowski, que también fue en Polonia, y Peter Brook, que se fue de Londres. Estoy hablando de los grandes cabezones del siglo XX, de la teoría y del teatro, y todos son equipos. Un acontecimiento colectivo. Exacto. Para mí, cuando yo pienso en Buenos Aires, pienso en el equipo Teatro Pairó, pienso en el Sportivo Teatral de Ricardo Bartiz, pienso en Cartoon, que forma equipos y después cambia los actores, pero siempre trabaja con un espíritu cooperativo, ganando todo lo mismo, trabajando todos lo mismo. A mí me parece que el hecho teatral es un hecho colectivo, y esto me lo permite la experiencia de haber estado en todos los lados del mostrador. He sido ayudante de dirección, he sido tiracables, he sido actor, he sido director, he sido autor, o soy todo eso, o no soy nada. Después de La llanura estremecida, aparece una novela que a mí me tocó mucho, que es Boquitas pintadas, de Manuel Puig. Y hice una versión donde usaba las cartas del personaje de la novia que se había ido del pueblo, no me acuerdo el nombre ahora de ella, que se hizo ahora hace poco acá en la Comedia Universitaria, y escribí todo lo otro eran textos míos. Pero la estructura, la idea del galán de pueblo, de las varias novias y demás, eran muy parecidas a las de Puig, estaban basadas en Puig. Y escribí una obra que se llamaba Boquitas en el espejo. Como yo siempre fui muy respetuoso de los autores, lo hablé, no sé cómo conseguí el teléfono hoy, no lo sé. Lo hablé a Manuel Puig, que vivía en Buenos Aires, y me acuerdo que Manuel me dijo no, no y no. Y te voy a explicar por qué no. Porque se va a hacer ahora en teatro comercial acá en Buenos Aires, se acababa de hacer la película. Y yo tengo que vivir, querido. Y vos sos joven, en una de esas me caes bien, pero te voy a tener que decir que no. No te voy a atender ni el porque yo tenía hasta la dirección. No te voy a atender ¿cómo se dice? Ni el timbre. No el timbre, sino no me sale el nombre, que están los distintos. ¿Portero? El portero eléctrico. Bueno, entonces, me acuerdo que Chiri Rodríguez Aragón, que era un actor con más años que yo, y habíamos trabajado juntos, me dice, no, íbamos a trabajar juntos. Me dice, cambiale el título. Porque en esa época además Argentores casi no funcionaba mucho en las provincias, o sea que nadie se enteraba. Pero a mí me pareció que no, si el autor no quería, yo... Entonces tenía un grupo, había armado un grupo como de 10 actores, porque esa es la realidad, es decir, necesitaba como 10 actores para hacer Boquitas en el espejo. Entonces, como no la hice, elegí Boisek. Y cuando elijo Boisek, en el año 72, ensayábamos en una iglesia abandonada ahí en calle Corrientes y avenida Freire, que nos prestaba un padre muy macanudo que tenía la iglesia nueva al lado, no me acuerdo ahora el apellido de él, ayudaba mucho a la gente humilde, muy buena persona, y nos prestaba la vieja iglesia, digamos, varias obras
las ensayamos en lugares de la iglesia, digamos. Y hicimos Boisek, con la cual estrenamos, junto con Hugo Maggi, estrenamos la Sala Marechal en el año 73. Hugo hizo Juan Moreira Super Show y nosotros hicimos Boisek. Y al otro año nosotros hicimos Ubu Rey y Hugo hizo Inodoro Pereira. Esos fueron, hubo otros montajes también, pero esos fueron los inicios del Llanura en el año 73 y 74 en el Teatro Municipal. Después nos ofrecen, no recuerdo bien cómo, pero hubo un hombre que fue fundamental, que era el dueño de los alfajores Merengo, don Polito Montemurro, don Polo Montemurro, que estaba en la comisión directiva de la Biblioteca Moreno y se daba cuenta que había una sala de 300 o 400 localidades que no las usaba nadie, y nos llamó a nosotros y nos dijo si nos queríamos hacer cargo. Y nos hicimos cargo y programamos. La trajimos en esa época a Mercedes Sosa, lo trajimos al Mono Villegas, a Eda Díaz, a Claudia Lapacó, muchos espectáculos de Buenos Aires, muchos espectáculos santafesinos. Teníamos una programación permanente. Y en ese momento creamos la Escuela de Actores del Teatro Llanura, que en ese tiempo, te estoy hablando del año 75, no existía todavía. La escuela de teatro vino con la democracia, creo, si no me equivoco. Y en ese momento nosotros, en la década del 70, armamos una escuela de actores donde teníamos como 50 alumnos y dábamos clase Jorge Conti, Ricardo Gandini, Cristina Telesco, Estela Curi, a veces Carlos Falco, a veces Marina Vázquez y a veces yo. Éramos, había materias de historia del teatro, había teoría teatral, había actuación, había dirección, había expresión corporal, que se llamaba en esos tiempos. O sea, teníamos verdaderamente una estructura académica. Y los muchachos pagaban una cifra, creo que no era tan cara, y de allí salieron mucha gente valiosa, digamos, para el teatro santafesino. Uno de los que más recuerdo era el flaco Juan Carlos Rodríguez F., un tipo de un talento enorme, y alguna gente que se fue, como Alicia Dolinsky, que se fue a Buenos Aires y siguió haciendo dirección de actores en televisión. O sea, la escuela del Llanura ocupó su tiempo y su lugar valioso, digamos, y duró 3 o 4 años hasta que dejamos la Sala Moreno, pero allí hicimos, repusimos Ubu Rey, hicimos de Chejos con humor, después hicimos Escorial de Michel de Gelderode, y después se hizo Mustafá de Armando Discépolo, y ahí se produjo una escisión entre nosotros. No voy pero había diferencias, porque allí yo quería empezar, yo quería volver, ya la estaba escribiendo, volver a las boquitas pintadas, pero con un texto absolutamente mío. La historia era más o menos la misma, la historia pueblerina, pero ese texto se iba a llamar Sueño de Juventud, que es un vals de Enrique Santos Discépolo. Y bueno, cuando se producen las diferencias y demás, un grupo bastante pequeño,
seguimos llamándonos Teatro Llanura y nos fuimos a trabajar con Artión a Rosario, donde yo empecé a dar clase y donde montamos Sueño de Juventud, y después yo trabajé con el grupo Artión en Bienvenido a León de Francia. Esa es la primera obra tuya que se... Sueño de Juventud. La segunda, porque había estrenado La Llanura Estremecida en el 71, pero como obra de texto fue la primera. Un espectáculo que se funcionó muy bien en Rosario, lo trajimos acá, una muestra nacional en el Teatro Municipal, hicimos 1 o 2 funciones acá, y de ahí surgieron muchos que eran mis alumnos, muchos que hoy son directores, como Rodi Bertol, Cacho Palma, Miguel Palma, toda gente joven que en ese momento tenían 17, 18 años. Allí nos conocimos con Néstor Zapata, con Sara Limber, su mujer, con María Teresa Gordillo, con Chiqui González, con Antonio Postiglione, con Carlitos Medina, y todo ese grupo hicimos Bienvenido a León de Francia, que fue un espectáculo que lo llevamos por gran parte del país y que tuvimos mucha repercusión con ese trabajo. Era de Artión, no era del Llanura, era de Artión. Pero para mí también fue una experiencia muy valiosa trabajar con ellos, y de allí después, naturalmente... ¿Vos ahí dirigías? No, en Sueño de Juventud era autor y director. Ajá. En Bienvenido a León de Francia era actor simplemente. Hacía el capitán Felipe de Borgoña. Y era el galán traidor, como se dice en radioteatro. Y después de esos años, más en Rosario que en Santa Fe, nos la traemos a la Chiqui y ahí empieza así la experiencia de dramaturgia propia, hacemos Lágrimas y Sonrisas, que era el nombre de otro tema musical, Lágrimas y Sonrisas, que la escribimos juntos, Oscar Castellano, Chiqui González y yo. Y la dirigía Chiqui y trabajábamos Oscar, Estela Camiletti, que después fue autora teatral en Buenos Aires, aún lo es. Trabajaba Robertito Toledo, un muchacho que se fue también a hacer luces en los teatros de Buenos Aires, Oscar Castellano, repito, y yo. Ese espectáculo, desgraciadamente, no salió todo lo bien que esperábamos. Y después de ese espectáculo viene Zapatones. Ese sí, tuvo suerte. Zapatones era un texto mío sobre un viejo payaso que ya está retirado, pero que aprovecha, digamos, la cocina del circo, la parte de atrás del circo, para seguir viviendo en el circo y haciendo su espectáculo para nadie. Y entraba y salía un chico tramoyista, que lo hizo una muchacha que se llamaba María Rosa Pfeiffer y que después fue muy conocida y lo sigue siendo, que tenía 19 años, y lo dirigió Roberto Lemes, que después se fue a vivir a Barcelona y siguió haciendo algunas cosas de teatro allá, y no volvió nunca, se quedó allá. Y en esa época estaba Daniel Machado también junto a nosotros. Yo ya estaba yendo a dirigir a San Francisco y allí lo conocí a Rafael Brusa, a Rubén Gatino, a Humberto Torres, a Alberto Orellano, y con ellos después íbamos a trabajar juntos. Trabajamos allá, hicimos 2 cosas de Chejos, el que da la conferencia sobre el tabaco, y el de los viejos actores, no me acuerdo ahora cómo se llama, 2 lindos textos breves de Chejo hicimos en San Francisco, pero ya el Llanura se posiciona como grupo con Zapatones. Y después de Zapatones
nos juntamos, ahí empieza la época del Llanura Santa Fe San Francisco, y Rafael se viene a vivir a Santa Fe para trabajar conmigo, con el Llanura, y hicimos 2 montajes, 3 montajes bastante valiosos. Uno fue El Jorobadito, de Roberto Ar, que es un cuento, en una versión teatral de Rodolfo Aldazoro, un rosarino, que trabajaban el Flaco Rodríguez, Rafael Brusa, Rubén Gatino, María Rosa Pfeiffer, y Daniel Machado. Y yo dirigí ese Jorobadito, que fue, si no me equivoco, el único espectáculo del interior del país que participó en el segundo Teatro Abierto de Buenos Aires. El primero había sido en el año 81, habían volado el Teatro del Picadero, estamos hablando de época militar, de la última dictadura. Y en el segundo año nos invitaron a nosotros, nos vino a ver acá a Santa Fe Francisco Javier y José Bove, que eran integrantes del Teatro Abierto de Buenos Aires, y nos eligieron para participar con el Jorobadito, y estuvimos año 82. En el año 82, en el segundo Teatro Abierto. Estuvimos 4 meses en el Margarita Sirgu, los viernes, íbamos los viernes, porque el Teatro Abierto tenía varios espectáculos en el día. Nosotros teníamos antes un espectáculo, que no me acuerdo cuál era, y después venía otro espectáculo sobre ese tema tan bello que se llama Construcción, de un brasilero, un cantante popular. Ah, sí, de Chico Buarque. El Chico Buarque. Tal cual. Es de Chico Buarque. Sí, sí. Lo hacían en lo que hoy se llama teatro danza, o en esa época se llamaba danza directamente. Era un espectáculo hermoso el que hacían ellos. Y la verdad es que llenábamos el Margarita Sirgu entre ellos y nosotros, nos pasamos a hacer 2 platos fuertes, no siendo tan conocidos. Y después en el 82 hicimos 2 montajes. Hicimos Cámara Lenta, de Tato Pavlovsky, en la Marechal todo. Siempre estrenábamos ahí ya de nuevo en la Marechal. El Jorobadito, Cámara Lenta, y después Verde y Negro, que es un cuento de Juan José Saer, un escritor santafesino, que yo hice una versión teatral y la dirigió Rafael, yo dirigí Verde y Negro, Rafael actuaba, y Rafael dirigió Cámara Lenta, donde actuábamos Daniel Machado, María Rosa Pfeiffer y yo. Estábamos en el 82. En el 82, en el 83 hicimos otro espectáculo que se llamó Si no fuera ridículo sería una tragedia, frase que le robé con su permiso a Ricardo Monti, se la saqué de Maratón, para contar la historia de Quino. En realidad hacíamos los dibujitos de Quino, nada que ver con Maratón. Y eran 3 actores, 4 éramos, porque yo leía la vida supuestamente de Quino a través de sus dibujitos. Y teatralizábamos algunos de los dibujos, no de Mafalda, sino de los dibujos independientes de Quino. Por ejemplo, había uno muy hermoso, que eran 2 viejitos que se amacaban en sillones de Viena, y de pronto él le decía: decime, Olga, ¿nosotros qué éramos? ¿Primos? ¿Hermanos? ¿Esposos? Ya no se acordaba que había pasado mucho tiempo. Y con esas pequeñas imágenes íbamos construyendo la historia, digamos, del dibujante, a quien admirábamos, por supuesto. Año 83, Democracia,
y el grupo Llanura quedó un poquito detenido porque yo asumo la Secretaría de Cultura de la universidad, Rafael pasa a ser director del taller de teatro de la universidad, y en el 84-85 no hicimos nada. En el 86, aunque seguíamos trabajando en la universidad, no nos privamos de hacer un montaje, volvimos a nuestro querido Roberto Ar, hicimos una versión que hizo Rafael del Humillado, que es uno de los capítulos de Los Siete Locos, una novela hermosa de Roberto Ar, y allí trabajábamos Rafael, Lupe Armando y yo, que hacíamos el triángulo amoroso, y lo hicimos, me acuerdo, una versión muy linda, que fue una mesa, de las mesas grandes, esas de lectura que hay en la biblioteca Galvez, como en todas las viejas bibliotecas, y todo transcurría alrededor de la mesa, y con 3 sillas, donde nos sentábamos o estábamos parados siempre alrededor de la mesa. Ese era el espacio escénico. Y se veía atrás los libros, que eran de la biblioteca, por cierto. Bueno, un trabajo lindo también. Y después de ese trabajo, pasaron 2 años, y en el 88 ya nos habíamos conocido con Mauricio Cartún. Ya cuando digo, hablo en plural, estoy hablando de Rafael Brusa y de mí, que éramos un poco los 2 directores y autores del Llanura a partir de ahí, a partir de esos años. Hicimos el clásico Binomio, un texto que lo leyó Cartún, le encantó, fuimos a pedirle opinión sobre quién podía dirigirlo, porque sentíamos que teníamos que traer un director de afuera. Acá no teníamos tantas conexiones, o no sentíamos que estuvieran en una onda, era una onda tanguera, nostalgiosa, grotesca, si se quiere. Y el clásico Binomio, en un momento, Cartún nos dice que no, fulano no, mengano tampoco, perengano tampoco, sultana tampoco. Bueno, volvimos y me acuerdo que nos dijimos, ¿y por qué no le decimos a él que nos dirija? Y le dijimos, Cartún había hecho alguna cosita en la década del 70, pero no era director, era autor. Y le gustó. Como él estaba viniendo a hacer un taller a Paraná, cada 15 días, y iba a estar como 6 meses, aprovechamos la volada y hacía el taller los sábados y se quedaba el domingo todo el día ensayando en Santa Fe con nosotros. Después ensayábamos nosotros y después volvía a venir él, y así se estrenó en el 88 el clásico Binomio. El clásico Binomio abre las puertas para el Llanura del extranjero. Empezamos a viajar en el año 89, nos vieron, fuimos a uno de los primeros festivales nacionales que se hacían en esa época, la Fiesta Nacional de Teatro, se hacía en el Teatro Cervantes. Nos vieron muchos críticos, nos hicieron muy buenas críticas, y nos propusieron, Eduardo Romner y otra gente que estaba trabajando en la Dirección de Asuntos Culturales de la Cancillería Argentina, nos propusieron hacer una gira que en principio iban a ser 5 países y terminaron siendo 2. México, donde hicimos unas 10 funciones en 10 ciudades distintas, actuamos casi una semana en uno de los teatros de la UNAM, el del medio, porque había otro más grande y otro más chico. Actuamos en Guadalajara, en una capilla de la década del siglo XVII, actuamos en Morelia, actuamos ya no me acuerdo los nombres de las ciudades, pero todo por el centro de México, y bueno, y fuimos a Venezuela, donde actuamos en Caracas,
que hicimos una serie de funciones en un teatro que se acababa de inaugurar. Y a partir de ahí empezaron las conexiones, es decir, fue en cadena. El Clásico Binomio, el que lo vio en Buenos Aires, o lo vio en Caracas, o lo vio en México, empezó a hacer correr la bolilla. Después nos invitaron a Colombia, fuimos a Cali, fuimos a Santa Marta, fuimos a Buga, a una serie de ciudades colombianas más grandes, más chicas, y trabajamos mucho por el país también, con el Clásico, porque era muy fácil, éramos 2 y un técnico, 3 personas. A partir de ahí, por eso digo, el sentido de la dramaturgia propia es que descubrimos que la famosa frase, pinta tu aldea y pintarás el mundo, a nosotros se nos hizo realidad. Es decir, el Clásico Binomio eran 2 tangueros santafesinos que se mudaban, se habían exiliado de la familia y se mudaban de pensión en los distintos barrios, barrio Roma, barrio Candioti, Las Flores, y así sucesivamente. Y están 20 años tratando de armar un espectáculo para triunfar en Europa, y no lo consiguen. Y nosotros, con el Clásico Binomio, fuimos como 10 veces a España, al Festival Quijote de París, al Festival Porto de Portugal, a Canarias, a Miami, a Caracas, a Manizales. Manizales se transformó en un festival que estuvimos con varios espectáculos porque gustó mucho lo que hacíamos. Y bueno, estuvimos en Bolivia, qué sé yo, en Ecuador, en el Festival de Quito, después en el Festival de Cuenca. En España anduvimos por toda España. En el caso del Clásico Binomio, era un texto, una coautoría con Rafael Brusa, y fue el primer texto que escribe Rafael. Hoy es un dramaturgo importante, más importante que yo, pero mezclamos teníamos mucha afinidad en muchas cosas, y hay una línea que yo a partir de ahí incentivé. Ya la había tocado en Zapatones, ya la tocábamos en el Clásico Binomio, que es la vida de los artistas, es el teatro dentro del teatro. Para mí ahí está centrada, en mi caso, mi poética, porque después del Clásico Binomio, en el año 91 hacemos Actores de Provincia, que fue otro espectáculo que dirigió Rafael y que lo dirigió muy bien. Yo creo que sin la apuesta de él no hubiese sido lo que fue. Y ahí empezamos a viajar y a recorrer festivales internacionales del mismo modo y con tanta intensidad, y empezamos a armar las famosas cajas chinas, que es o las mamuscas, digamos. Íbamos con el Clásico Binomio y a la vez íbamos con Actores de Provincia, y a los 3 años hicimos el Cruce de la Pampa, y en un momento íbamos con los 3 espectáculos a distintos lugares. Entonces, cuando vos vas con 6 personas o 7 y llevas 3 espectáculos, los tipos te hacen la veña, porque les sale muy bien, muy barato. Llegamos a tener buenos productores en España y buenos productores en la red latinoamericana que funcionaba en Colombia. El Clásico Binomio tuvo 20 años, obviamente no lo hacíamos todos los días, pero crecimos con el Clásico Binomio, Rafael y yo. Cuando la estrenamos en el 88, yo tenía, en ese momento, soy del 46, tenía 42 años. Rafael debe haber tenido 32. Y cuando la bajamos, yo tenía 62, fue en el 2008, y Rafael tenía 52. Habían crecido nuestros hijos. Todo lo que le pasaba a los personajes nos había pasado a nosotros en esos 20 años. Como los personajes están 20 años intentando... Claro, con la diferencia que ellos no pasaron de las pensiones de Santa Fe. Y nosotros
recorrimos un poco el mundo hispano gracias a ellos, a esos personajes. Pero el tiempo es el mismo, increíble. Claro, 20 años. Ellos hablaban de 20 años. Mauricio Cartún, en una nota, me acuerdo que hacía alusión al cruce, y fue Mauricio el que insistió para que hiciéramos, colgáramos los guantes en una temporada de 6 meses en el Centro Cultural de la Cooperación en Buenos Aires, en plena calle Corrientes, donde el clásico había estado también en el primer Festival Internacional, el FIBA, primer Festival Internacional de Buenos Aires. Y ese es un personaje que Roberto Chiche Robledo, y Raúl Chiquito Boncini, Chiche y Chiquito. Yo hacía Chiche, Rafael hacía Chiquito, Rafael tocaba el saxo, tocaba la guitarra, cantaba, yo no tocaba nada, pero hablaba, glosaba, era el glosista del dúo. Y bailábamos un par de tangos a la europea. Cocinábamos unos huevos, lo cocinaba Rafael, eso al final, la cena final. Fue un espectáculo muy conmovedor y para nosotros, repito, estar 20 años con un personaje es casi una amistad, una gran amistad. Pero también para mí, como autor y como hombre de teatro, Actores de Provincia fue un espectáculo muy conmovedor, a tal punto que allí inicio yo una trilogía, porque estreno en el 91, estrenamos en Llanura, Actores de Provincia, con la dirección de Rafael Brusa, y repito, siempre la dirección de Rafael era clave para mí. Yo soy más bien un poeta que un dramaturgo, y él era más hombre de teatro en ese sentido, y sus puestas eran de una gran teatralidad. Y del 91 que hicimos Actores de Provincia, en el 2000 hicimos Café de Lobos, que era la continuación de Actores, y después, últimamente, en el 2013, el último espectáculo conocido del Llanura es La Mirada en el Agua, que siempre está el personaje del gordo, el personaje mío que va envejeciendo. O sea que también yo tengo una relación con el gordo muy especial. Fui gordo, el gordo me decían los muchachos a mí. Y como usábamos nuestros propios nombres, nuestros propios sobrenombres como actores, como hablábamos de nosotros, de los actores de provincia, yo te diría que ahí hay dos potencias se saludan, ¿no? Diría Gatica, cuando se encuentra con el general Perón. En este caso no era el general Perón ni Gatica, era simplemente el personaje de Chiche en el clásico Binomio y el personaje del gordo en varias obras. Eso, aparte de eso, como director fue muy rico para mí, por ejemplo, dirigir El Jorobadito. Y también como actor, hacer como un puñal en las carnes de Mauricio Cartún, dirigido por Alfredo Cataña, que lo estrenamos en el 2004 en Costa Rica, lo hicimos por todo Latinoamérica, lo hicimos por varios festivales latinoamericanos, lo hicimos en 2 giras por España, y trabajé desde el 2004 hasta el 2014. 10 años hice ese monólogo. Y hoy te contaba que cuando le dije a Cartún que tenía ganas de volver a hacerlo, me dijo, ya soy el abuelo de Sandrita, que era el otro personaje que no aparecía, pero que era fundamental en el personaje de Monterito, con el cual yo siento un gran afecto también. Así que, y bueno, si te pones a recordar a lo mejor las cosas que hacías de joven, qué sé yo, El Nitrógeno o Valdía fue un trabajo para mí
que muy bello, muy fuerte, muy contundente. ¿Crees que con todo lo que has hecho, te quedó algo? ¿Te quedó algo por hacer, algunas ganas de interpretar a alguien, algún personaje o de escribir algo? Sí. ¿Qué? Como personaje, me gustaría, y es más, escribí dos versiones de Stefano, de Discépolo. Me gustaría ser Stefano, me gustaría ser el protagónico, ser Stefano. Escribí una versión en donde Stefano está con todos los otros personajes en distintos momentos. Primero con los padres, después con su mujer, después con sus hijos y finalmente con Pastore. Es decir, hice una reescritura del texto de don Armando Discépolo, que es maravilloso, y después escribí otra que no la terminé, quedó por la mitad, que se llama Pasaje de Bravura. Pasaje de Bravura era una expresión que se usaba mucho en el teatro de la época del grotesco y del sainete, cuando un actor tenía que hacer una escena fundamental, se decía que era su pasaje de bravura. Y le puse Pasaje de Bravura y tomé la escena maravillosa entre Stefano y Pastore y la fui mechando con los actores de provincia, con el Gordo y el Gillo. Es decir, como si el Gordo y el Gillo estuvieran ensayando solos Stefano y Pastore. Entonces de pronto empiezan a hablar y son Stefano y Pastore, y por ahí le dice el Gillo, ¿no te parece que se te fue la mano con el cocoliche? Dice, Stefano, Discépolo no escribía tan así. ¿Qué sabés vos? Yo soy más viejo que vos y conozco estas cosas. Yo quiero hacer llorar hasta la última platea. Bueno, y así iba, seguía Stefano y Pastore. Teatro dentro de teatro. Exacto. La historia de siempre. Y era muy lindo, muy apasionante, cómo fui armando eso hasta la mitad, digamos, casi un poquito más de la mitad. Nunca lo he terminado. Ahora estoy escribiendo un libro sobre momentos del teatro argentino. Lo pongo ahí como ejemplo de la presencia del grotesco a través del tiempo. Y a lo mejor algún día lo termine. Sería un placer. Mezclaría el Gordo con Stefano. Una especie de mistura apasionante, ¿no? Para mí, por lo menos. No sé, para el espectador. En Santa Fe, y te diría un poco en otros centros del país. Yo veo mucho teatro en Buenos Aires, veo mucho teatro en Rosario, veo mucho teatro en Córdoba, a veces algo de Tucumán, a veces algo de otros lugares, de Rafaela, los festivales. Como yo soy uno de los integrantes del argentino de teatro, hoy llamado Argentino de Artes Escénicas, tengo la obligación de ver espectáculos y seleccionar espectáculos con otra gente, y veo mucho. Teatro comercial yo no veo, pero teatro off, teatro de la nueva alternativa o teatro como se lo quiera denominar, independiente, al fin, veo mucho. Y la verdad es que yo sostengo siempre que uno de los productos de exportación más ricos que tiene la Argentina es su teatro sobre todo independiente. De más está decirlo, lo que te he contado, lo que nos pasó a nosotros, lo que pasa con el Sportivo Teatral en Europa
en distintos lugares mucho más fuerte que lo nuestro todavía. Lo que pasa con el Patrón Vázquez y con Rafael Spregenburg y la divina Andrea Garrote, lo que pasa con Javier Dolte cuando va a dirigir a Europa o a España o a algún otro lado, lo que pasa últimamente con Claudio Tolcachir, lo que pasa con Paquito Jiménez desde Córdoba, lo que pasa con Veronese, con Daniel Veronese, y lo que pasa con gente más joven, qué sé yo, Romina Paula, por ejemplo, Lola Arias. Últimamente me apareció unas directoras en Córdoba, hay una piba, Daniela Martín, que es maravillosa. En Rosario está Romina Mazadiarro, está un tipo como Gustavo Guirado, que tiene un talento enorme. En Córdoba está Lucianito del Prato, Cheté Cavagliato, que de mi época, está, qué sé yo, Argüello Pit, Cipriano, el Pipi, y está toda la patota de la cochera de Paco, y en Tucumán está Patricia García. Hay teatro, está ¿cómo se llama? Manojo de Calles. Hay teatro y buen teatro, y hay también mal teatro. Por ahí yo creo que se hace como demasiado teatro. Lo bueno es que, digamos, a partir de la democracia y a partir de las nuevas generaciones, se le ha perdido el respeto a la ley severa. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, también ha pasado en otros países del mundo. Se acabaron los géneros, se acabó el grotesco, ahora es una mistura total, estamos en el intertexto, estamos en la conjunción del teatro, la danza, la música, el teatro de muñecos, el mimo, el clown, a veces todo junto, a veces por separado. Y yo creo que eso ha hecho que, como el tango, yo siempre lo comparo con el tango al teatro, ¿no? Es decir, cuando el tango fue rey en el 40, en el 50, después desapareció, se lo comió otra música, apareció un Piazzolla y poco a poco Piazzolla inauguró otra generación. Piazzolla sería el Bartizo, el Alberto Ure del tango argentino, el revolucionario, que los tangueros tradicionales no aceptaban, como los teatreros tradicionales no aceptaban, por ejemplo, a la muchachada del Instituto Di Tella en Buenos Aires, que yo los vi, al Grupo Lobo en la década del 60, que hacían cosas muy, muy fuertes, muy contundentes. He tenido la suerte de ver y sigo viendo buen teatro en distintas partes de la Argentina. También he tenido la suerte en los festivales internacionales que he estado de ver buen teatro colombiano, de ver buen teatro boliviano, uruguayo, chileno, español, como La Zaranda, por ejemplo, el teatro UR de los vascos, los grupos de Cataluña, de Barcelona, el Joglar, el Teatro Abadía de Madrid, en fin. Pero yo creo que el teatro goza de buena salud y es bueno que se mezclen todas las formas. Ahora, a no engañarse. Después que pase la marea, como digo yo, como decía un profesor de literatura mío, hay que ver qué es lo que queda. Viste que la marea pasa y cuando se va deja algunas cosas y otras desaparecen. Así que a no engañarse. No es fácil. Hay que conmover al espectador con el lenguaje que sea, con la forma que sea. Hay que ser ecléctico,
no hay que ser dogmático. Para mí eso es fundamental. El eclecticismo es la forma ideal del arte y es lo mejor para un hombre de teatro. Te iba a pedir que le des un consejo a los nuevos actores, pero lo estás dando, ¿no? Yo creo que sí, que eso es fundamental. Trabajar en equipo, ser eclécticos. Cuando digo ser eclécticos quiero decir, si hoy pintamos de azul, el año que viene pintamos de rojo y después de amarillo. No siempre de rojo, siempre de azul, siempre de amarillo. Me parece que es esencial como el trabajar en equipo. Mirarse a los ojos, del viejo Stanislavski. A veces me ha pasado encontrar con actores que no se miran, que no me miran. A mí eso me da mucha pena porque es como que cada uno está en su frasco, enfrascado, como un náufrago, y la única manera de crecer en un espacio escénico es con el otro. Lo más importante que tenés en escena es el otro. Y cuando haces un monólogo, como en mi caso, que hice un monólogo, el otro estaba en ausencia, pero estaba. Pero hay que tenerlo, digamos, muy vivo, porque de ahí sale el hecho teatral, ¿no? De ese chisporroteo entre los actores, los personajes. El gordo Ure, por ahí en sus memorias, dice que él no busca formar actores con escuelas y con institucionalizados. Él busca formar provocadores. Yo no iría tan lejos. Pero me gusta esa imagen porque creo que de alguna manera, es decir, estamos encontrando una manera, digamos, de meter una brecha en la realidad a través de esa forma metafórica que puede tener el teatro, ¿no? Y lo siento vivo al teatro santafesino, por ejemplo, a la muchachada acá los veo hacer cosas muy lindas, a los muchachos de Paraná. Paraná tuvo muchos años apagado, ahora no, ahora tiene equipos sólidos, contundentes. Y Santa Fe también, por supuesto, por eso digo. Dejando de lado Buenos Aires, que es en sí mismo un universo. Yo he visto cosas bellísimas en muchas provincias de Argentina, en muchas fiestas nacionales, y la verdad es que creo que hay tela para cortar y para rato. Bueno, el tema de la trascendencia ha estado presente también en mi dramaturgia y en mi equipo, el Llanura, siempre, porque uno es actor de provincia, qué sé yo, piensa en el tipo que sale en televisión, en cine o en el teatro de la calle Corrientes, obviamente tiene más trascendencia, por lo menos trascendencia en una fama que es efímera por otra parte, porque hay tipos que son galanes famosos en tal década y en la otra década ni la madre se acuerda de él, mientras que hay tipos de los que no se olvida nadie, porque fueron, que sé, un Sandrini, un Olmedo, un Biondi, una Inda Ledesma, o en nuestro caso un Raulito Crey, un Rafa Brusa. Yo no aspiro realmente a nada, es decir, creo que si me recuerdan es porque hice algo bien. Alguito bien debo haber hecho. Una de las cosas que la gente me señala muchas veces en distintos lugares, acá y fuera de Santa Fe, es mi pequeño aporte teórico que se llama el teatro salvaje. Mucha gente me dice, grupos de gente y demás, que ha sido muy importante para ellos, que tomaron muchas pautas de ahí, etc. Por ejemplo,
el grupo de Tito Guerra y de Jorge Acame de Jujuy, y así a otros espacios que me han hablado de la experiencia con el teatro salvaje. Otros me recuerdan por algunas obras nuestras del Llanura, mía, el Llanura en general, vuelvo a repetir, nadie hace las cosas solo. Yo me conformo con haber estado y seguir estando, porque sigo estando, sigo escribiendo, sigo fantaseando con actuar, sigo deseando dirigir. Los tres vértices del teatro para mí son uno más fascinante que el otro. Me gustaría que me recuerden como un actor de provincia, como alguien que desde su lugar hizo lo que pudo. Con eso me basta. La veo como un punto esencial, digamos. Es la posibilidad que no teníamos nosotros y que la creamos, me acuerdo ya con el Llanura, así como la creó Carlitos Thiel en el Teatro de Arte, eran privadas, que a partir de la democracia se haya transformado en un hecho público, y me gusta que se instale de alguna manera la escuela de teatro y sus promotores, como salen, en gente que va a las escuelas secundarias, que recorre un poco los distintos ámbitos educativos. Yo he tenido experiencias muy fuertes, como con el Teatro para la Salud, yendo a las escuelas, y las maestras decirte, si pudiéramos enseñar como enseñan ustedes a través del teatro. Y es cierto, el teatro es una forma en la que se puede enseñar historia, se puede enseñar literatura, se puede enseñar, no sé, matemáticas, muchas cosas. Y por eso es bueno que haya una escuela de teatro, que el teatro se transforme en un hecho académico. Y ahora se le ha sumado, creo que, el profesorado a la escuela. Y por el otro lado, hay una continuidad con la universidad a través de la licenciatura de teatro. Es decir, hoy por hoy, esto ejercita mucho a las nuevas generaciones. Hoy la muchachada hace un poco de teatro de texto, hace un trabajo de clown, hace un trabajo corporal, de teatro físico, hace vocal, canto. Realmente están totalmente más preparados que lo que estábamos nosotros en otros tiempos, porque no teníamos justamente estas herramientas como las escuelas que se han ido creando a nivel terciario y que también se repiten a nivel universitario, desgraciadamente no en Santa Fe, pero sí hay una facultad de artes en Córdoba, otra en Mendoza, otra en Tucumán, otra en Tandil, otra en Buenos Aires, distintas universidades del Estado, también hay en el Gran Buenos Aires. Hay evidentemente una necesidad de hacer del teatro también un hecho académico, un hecho formativo. Más allá de eso, después es un proceso personal de crecimiento. En eso hay que seguir estando todos los días. Laura Ayusen una vez en una charla que yo la escuché dijo una cosa muy linda. Salvo 2 o 3 genios que ha tenido el siglo XX, el resto tenemos que transpirar y transpirar para conseguir algo. Y es cierto, es así. Así que avanti,
a lavorare.